Bienvenidos de nuevo a este canal, Excel avanzado para administración de empresas. En este vídeo les voy a mostrar cómo usar y cómo sacarle provecho a una de las funciones más interesantes de Excel, la función suma producto. Una función que, a pesar de hacer una operación aritméticamente muy sencilla, nos ofrece unas posibilidades extraordinarias en tareas de muy diversos tipos. En este vídeo les mostraré qué hace, cuál es su sintaxis y les mostraré algunos de los principales usos que se le pueden dar, algunos de ellos incluso apartándonos de su utilidad aritmética más inmediata. Empezaremos viendo qué hace la función suma producto. Su nombre no nos engaña, la función suma producto suma productos. Así de fácil. La función suma producto hace las multiplicaciones que se le indiquen por referencia a rangos o matrices y suma los productos en un agregado final, en un total. Su sintaxis es muy sencilla. El primer argumento, de carácter obligatorio, es una matriz en sentido bastante amplio. Puede ser un valor, puede ser un rango unidimensional, o sea, una columna o una fila de datos, y también puede ser un rango bidimensional o multidimensional, es decir, una matriz rectangular de datos. Veremos todos los casos en los siguientes ejemplos. Los siguientes argumentos también son matrices, pero ya tienen carácter opcional. La función requiere al menos una, pero admite muchas más. Eso sí, debe haber consistencia entre sus dimensiones. En general deben tener todas el mismo tamaño y forma. Vamos a practicar con esta función. Quizás el ejemplo más inmediato de uso de esta función sea el total de una factura, o de un albarán, o de un presupuesto, en el que puede haber distintos productos, en distintas cantidades y con distintos precios. Vamos a verlo con este ejemplo, con el ticket de una comida en un restaurante. La operación aritmética necesaria para calcular el total implica multiplicar el precio de cada artículo por la cantidad y luego sumar esos productos. Pero la función suma producto puede hacer las dos operaciones de una vez. Vamos a comprobar que el resultado es el mismo si detallamos los productos y luego sumamos. Comprobado. Observen que esta operación consiste, como les decía, en sumar productos, no en multiplicar sumas. Serían operaciones distintas y su resultado puede diferir radicalmente. Esto es el producto de las sumas y esto es la suma de los productos. Como se aprecia al comparar estos dos desarrollos, algunos productos son comunes, pero al multiplicar las sumas aparecen también los productos cruzados, que son los que hacen que el resultado de ambas operaciones sea radicalmente distinto. Y también como consecuencia de ello, el orden en el que se establecen las dimensiones y formas de los rangos al utilizar la función suma producto en Excel será muy relevante. Equivocarlo es una confusión muy habitual que casi siempre va a provocar resultados incorrectos. Vamos a verlo con un ejemplo. En esta hoja tenemos 4 números nada más, en 2 filas y 2 columnas. No parece una estructura de datos demasiado complicada. Vamos a aplicar la función suma producto sobre esta pequeña matriz, pero deben tener presente que el modo de seleccionar los rangos sobre los que debe operar esta función es muy importante. No es lo mismo aplicarla sobre rangos verticales que sobre rangos horizontales. Verán. Si la aplico sobre rangos verticales, obtenemos como resultado 80. Pero si la aplico sobre rangos horizontales, el resultado entonces es 115. ¿Cuál es la causa? Al aplicar la función sobre rangos verticales, los valores que se parean para hacer las multiplicaciones son los que están en cada fila de las dos columnas, así que el resultado que se muestra es el de multiplicar 10 por 5 y 10 por 3 y sumar.
Sin embargo, al aplicar la función sobre rangos horizontales, la multiplicación se hace pareando los valores de las filas, así que el resultado que se muestra es el de multiplicar 10 por 10 y 5 por 3, cuya suma da 115, como ya sabemos. Ya ven que la forma de seleccionar los rangos no es irrelevante. Deben tenerlo presente a la hora de recurrir a esta función y establecer los rangos del modo adecuado, según la naturaleza de los datos y la finalidad de su cálculo. En los ejemplos anteriores hemos necesitado argumentar la función suma producto sobre rangos unidimensionales, bien sobre filas o sobre columnas. Pero también se puede aplicar sobre rangos rectangulares, sobre matrices en el sentido algebraico. Vamos a ver un ejemplo. Imaginen que una empresa tiene que distribuir determinadas cantidades de producto entre sus almacenes y sus tiendas. Por ejemplo, del almacén A tiene que servir 237 unidades a la tienda 1. 252 unidades a la tienda 2, etc. Por supuesto, el coste unitario de cada trayecto difiere dependiendo de la distancia, de los accidentes geográficos que haya que salvar, de la modalidad de transporte o de las circunstancias que sean. Transportar una unidad desde el almacén A a la tienda 1 supone 9,31 unidades monetarias. Transportar una unidad desde el almacén A a la tienda 2 supone 6,23, y así sucesivamente. Para calcular el coste total, basta con utilizar la función suma producto sobre estos rangos rectangulares. Al tener la misma dimensión, la función parea adecuadamente los datos, multiplica los que están en la misma posición en ambas matrices, y luego suma los productos. Con una única función en una única celda tenemos resuelto el cálculo. Pero este uso puramente aritmético de suma producto es el uso más directo. Estamos tomando los datos originales, los estamos multiplicando sin más análisis y estamos sumando los productos. No tiene dificultad. Sin embargo, esta función puede usarse para cometidos mucho más ambiciosos. Por ejemplo, en lugar de multiplicar directamente los rangos, se pueden formular sobre ellos operaciones lógicas para hacer una suma condicional. Vamos a verlo en este otro ejemplo. En esta tabla tenemos las ventas mensuales de distintos agentes comerciales. Los datos no guardan ningún orden predeterminado. Imaginemos que queremos preparar una consulta rápida para conocer las ventas totales de un determinado vendedor. Por supuesto, podríamos recurrir a la función sumar si o a sumar si conjunto, y lo haremos después. Pero ahora quiero mostrarles cómo la función suma producto también puede servir a este propósito. Esta fórmula multiplica dos vectores. El primero de ellos explícito, el de las ventas. Y el otro, implícito en la fórmula, es un vector de valores lógicos, de ceros y unos, que dependen del nombre del vendedor. Gracias a esta formulación, los valores de las ventas quedarán multiplicados por unos si el vendedor es el especificado en la celda azul y quedarán multiplicados por 0 en caso contrario. De este modo, al sumar todos esos productos, las ventas de vendedores distintos del especificado se habrán anulado, y el resultado será solo el correspondiente a las del individuo que nos interesa. Esta formulación es matricial, así que la validaremos pulsando control mayúsculas y enter. Ya saben que en este canal tienen un tutorial sobre formulación matricial que seguro que les ayuda a comprender esta potente modalidad de formulación si no están familiarizados con ella. Aunque por ahora la fórmula devuelve un 0, porque no hemos indicado ningún nombre, vamos a comprobar que funciona correctamente comparando el resultado con el obtenido con una función sumar si. Y ahora vamos a probar con algunos nombres. Las ventas de Antonio en estos meses han sido 73.100. Da igual si lo calculamos con suma producto o con sumar si. Lo mismo ocurre con las ventas de Beatriz. Y evidentemente con las de los demás. Ya imaginarán que si quisiésemos obtener un resultado similar, pero en vez de especificar el nombre del vendedor, indicar un determinado mes, la formulación tendría la misma estructura.
así que podríamos servirnos tanto de las funciones nativas de suma condicional como de la función suma producto combinada con una construcción lógica. El uso de funciones lógicas en combinación con la función suma producto permite aumentar muy notablemente su utilidad, por encima incluso de lo que podemos lograr con las funciones de recuento o de suma condicional, con contar sí o contar sí conjunto, o con sumar sí o sumar sí conjunto. Vamos a verlo. En esta tabla tenemos las ventas diarias de varios días de un determinado año. Voy a cambiar el formato de las fechas para que vean que corresponden a distintos días de la semana. Podríamos preguntarnos si las ventas promedio son iguales en todos los días de la semana, si las ventas medias son iguales los lunes, los martes, los sábados. Vamos a calcular esos promedios de modo detallado, agregando las ventas de esos días y contando a cuántos días corresponden. Como ya saben, el día de la semana se puede obtener a partir de la fecha, pero no de un modo directo, sino mediante su ulterior evaluación con alguna función. En este canal tienen un tutorial sobre el modo en que Excel mide el tiempo, y en él se explica que las fechas no son más que simples números enteros, basados en el sistema métrico decimal. Les dejo el enlace en la descripción de este vídeo, por si quieren repasarlo. Yo en este ejemplo voy a recurrir a una función texto para obtener el día de la semana. También tienen un vídeo sobre este uso y podrán encontrar el enlace en la descripción de este, por si quieren repasarlo. Con esta función obtendremos el día de la semana en forma de texto, con la denominación completa del día, es decir, sin abreviaturas ni ninguna otra forma de codificación. Vamos a validarla matricialmente, por precaución. Y ahora previsualizamos el resultado. Ya saben, pulso F2 para editar y F9 para previsualizar el resultado. Observen que la primera de las fechas corresponde a un sábado, la segunda a un domingo, la tercera a un miércoles, la siguiente a un jueves. No olviden pulsar escape para abandonar la previsualización sin consolidar este resultado. Voy a seguir editando. Pulso F2. Envuelvo la fórmula en una condicional para que los valores devueltos sean unos cuando el día sea el especificado en esa fila y ceros en caso contrario. Valido matricialmente y previsualizamos el resultado. Como apreciamos, los primeros 13 valores son ceros, porque las 13 primeras fechas corresponden a días de la semana distintos del lunes. El 14º valor ya es un 1. Porque la 14ª fecha corresponde a ese día de la semana. Abandono la previsualización pulsando escape. Si copio la fórmula, vemos que para el sábado aparece un 1. No olviden que al tratarse de una fórmula matricial, esa cifra que queda a la vista no es más que la primera de las muchas que integran el resultado, la correspondiente al primer valor de la entrada, a la primera fecha, que era un sábado. Previsualizamos el resultado y vemos que a ese 1 le siguen varios ceros, porque las siguientes fechas ya no son sábados, hasta la sexta, que sí vuelve a serlo. Pero lo que necesitamos en esta columna es contar cuántas fechas hay para cada día de la semana, y eso podemos hacerlo con una simple función suma. Aunque yo voy a hacerlo con suma producto, para ganar generalidad en la formulación. Ya verán por qué. En la introducción de este vídeo les explicaba que en la sintaxis de la función suma producto solo era obligatorio el primer argumento, la primera matriz. Y en esta fórmula estamos aplicando la función suma producto sobre una única matriz, nuestro vector columna de ceros y unos. Como vamos a ver, esto no es ningún problema. La función suma producto nos devolverá la suma de esos unos y de esos ceros, que no será otra cosa que un recuento. Y eso, al fin y al cabo, es lo que buscamos. Valido matricialmente, sombreo en amarillo y copio. Parece que hay 16 lunes, 10 martes, 20 miércoles, etc.
Si ahora copio esta fórmula a la columna de la derecha, obtendremos el mismo resultado, porque las referencias están configuradas como absolutas para las columnas. Pero en este caso no queremos un recuento, sino una agregación. Basta con añadir la columna de importes como una nueva matriz. No importa si la establecen como argumento primero, antes de la matriz de ceros y unos, o detrás. Como con ella se va a hacer un producto fila a fila, no importa, gracias a la propiedad conmutativa de la multiplicación, esa que dice que el orden de los factores no altera el producto. Válido matricialmente. Aplico un formato numérico adecuado y copio la fórmula. Ya tenemos las ventas totales por día de la semana. Ahora, para calcular las ventas promedio, solo nos queda hacer una división. Sombreo como de costumbre y copio. Y esto nos permite descubrir que efectivamente hay una clara diferencia entre las ventas medias que se obtienen de lunes a viernes y las que se obtienen durante el fin de semana, que son bastante superiores. Pero el objeto de este vídeo no era el análisis de la estacionalidad de las series temporales, sino mostrarles cómo integrar una función que opere sobre las matrices originales como argumento de la función suma producto. Les invito a que prueben ustedes a hacer lo mismo con las funciones contar sí o contar sí conjunto y con las funciones sumar sí o sumar sí conjunto, o con las funciones promedio sí o promedio sí conjunto. Prueben a hacerlo y déjennos un comentario con su experiencia. Vamos a seguir analizando más casos interesantes. La función suma producto no está limitada a cálculos referenciados sobre dos columnas. Por supuesto, se pueden referenciar sobre tres o sobre más, y ello nos permitirá hacer cálculos condicionados más complejos, con condiciones acumulativas y alternativas, sobre el mismo o sobre distintos criterios. En este listado tenemos un resumen histórico de las ventas de una prenda, atendiendo a la talla y el color. Vamos a calcular cuántas prendas de un color determinado y de una cierta talla se han vendido en el periodo considerado, en todos los meses. Por ejemplo, de color rojo y de la talla XL. Lo que tenemos que hacer es una suma de los valores que verifiquen no una, sino dos condiciones simultáneamente. Pero como pueden observar, esas dos condiciones deben verificarse sobre distintos criterios. Con esta formulación, los vectores correspondientes a cada criterio son independientes, así que solo se considerarán en la suma los registros que verifiquen ambas condiciones, porque serán los únicos registros que tengan unos en los dos vectores resultantes de las funciones condicionales. Basta con que una de las dos condiciones no se verifique para que en ella aparezca un cero, que originará un cero en el producto, es decir, que haga que el registro correspondiente ya no intervenga en la suma. Validamos la fórmula matricialmente para obtener el resultado, que parece ser 36. Vamos a comprobarlo. Selecciono las cantidades correspondientes a los registros que cumplen las dos condiciones, color rojo y talla XL, y como vemos, suman 36. En ocasiones no necesitaremos que las condiciones sean simultáneas, sino alternativas. Y en este caso la solución será distinta si esas condiciones alternativas se refieren al mismo criterio o a criterios distintos. Por ejemplo, si quisiésemos calcular las ventas de prendas de color azul o de color verde, pero no rojo. Se trata de un caso de condiciones alternativas, pero sobre un mismo criterio, sobre el criterio color. Una formulación adecuada para este caso sería esta.
La primera matriz, como es lógico, es la de la cantidad. La segunda es a su vez la suma de dos vectores, uno correspondiente a la evaluación de la verificación del cumplimiento de la primera condición alternativa, o sea, que el color sea azul, y otro correspondiente a la evaluación de la verificación del cumplimiento de la segunda condición alternativa, o sea, que el color sea verde. Como ambas condiciones se refieren al mismo criterio, al color, es imposible que se verifiquen ambas a la vez. El color puede ser azul, pero en ese caso no será verde, o puede ser verde, pero en ese caso no será azul. Es decir, para cada registro solo puede haber un 1 al evaluar ambas condiciones alternativas. Nunca habrá dos. Valido la fórmula matricialmente y parece que el resultado de la suma es 246. Vamos a comprobarlo. Parece que el resultado es correcto. Sin embargo, si las condiciones alternativas se van a referir sobre distintos criterios, entonces debemos tener una precaución, y es que en este caso sí se podrían cumplir las dos condiciones para algún registro. Si usásemos la misma estructura de fórmula de la que nos servimos antes, esto sería un problema. Ya lo verán. Vamos a calcular la cantidad de prendas vendidas que sean o bien de color verde o bien de la talla S. Esta fórmula tiene la misma estructura, sumando los vectores de evaluación de la verificación del cumplimiento de las dos condiciones, y ofrece un resultado igual a 216. Pero vamos a comprobar que no es correcto. La verdadera suma, la suma correcta, es 179. Pero la fórmula devuelve 216. Hay una diferencia de 37 unidades. ¿Por qué? Pues la razón es sencilla. Para algunos registros se pueden cumplir ambas condiciones, y la suma de los vectores anteriores arrojaría entonces un 2 para esos registros. Así que serían multiplicados por 2 antes de sumarlos, como si se contasen dos veces. Una por cumplir el criterio del color y otra por cumplir el criterio de la talla. Y eso no tiene sentido. Para que se sumen una única vez y no dos, podemos envolver esa suma de vectores en una nueva función condicional. Con este ajuste, los valores de la suma de vectores que sean mayores que 0, o sea, 1 o más de 1, serán convertidos en un simple 1. Ahora el resultado sí es correcto.
Ya ven que la función suma producto, una función que de por sí solo hace un cálculo aritmético relativamente sencillo, puede ofrecer utilidades muy interesantes cuando se usa en combinación con otras funciones, especialmente con funciones lógicas. Les aconsejo que practiquen y que se familiaricen con ella, le podrán sacar mucho provecho. Espero que este vídeo les haya parecido interesante y que merezca su like. Ya saben, el pulgar hacia arriba. Suscríbanse a este canal si no están suscritos ya, activen las notificaciones para estar al tanto de la publicación de nuevos contenidos y déjennos un comentario con su opinión, con sus dudas o con sus sugerencias. También pueden seguirnos en redes sociales, y si quieren colaborar económicamente con nosotros para que podamos seguir ofreciéndoles contenidos como este, pueden hacernos un donativo, enviarnos un agradecimiento expreso o unirse al canal como miembros. Tienen los enlaces necesarios en la descripción de este vídeo. Yo espero contar con ustedes muy pronto con nuevos contenidos. Hasta entonces, muchas gracias.